Hola a todos, os voy a grabar este tutorial para explicaros un poquito del arte de la Edad Media. No vamos a conseguir ver todo el periodo de la Edad Media, pero bueno, sí iremos viendo algunos movimientos que al final van a ser la base de lo que tenemos actualmente, porque muchos de los conceptos que vemos actualmente ya se sentaron con estos movimientos. El arte de la Edad Media se desarrolló entre los siglos V y XV, lo que supone que son unos 1000 años de arte, son muchísimos, no vamos a llegar a verlos todos, ¿no? Entre los que se encuentran pues el arte paleocristiano, bizantino, prerrománico, hispano-musulmán, románico y gótico, ¿vale? Nos habíamos quedado en el Imperio Romano se extiende, sabéis que fue uno de los mayores imperios del mundo. Llega un momento que se fractura y se genera el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. A partir de ahí es cuando va a surgir el arte bizantino, ¿no? Durante la época romana es cuando comienza la época del cristianismo y eso va a dar lugar a este arte paleocristiano, que va a ser con el primero que vamos a comenzar. Se entiende por prerrománico toda aquella manifestación que se produce antes del estilo románico de Europa occidental y mayoritariamente en España. Tenemos en el norte de la península muchos ejemplos de ello. El arte hispano-musulmán es el que va a tener en la zona de, bueno, el Al-Ándalus, que Al-Ándalus no era lo que conocíamos como Andalucía, era un territorio mucho más extenso, era casi más de la mitad del país, hasta exceptuando la franja norte, ¿no? Y finalmente el románico y el gótico, que son estilos ya que llegan posteriormente. Vamos a hacer una rápida visual sobre estos estilos. Yo os he traído aquí algunas imágenes y vamos a ir dándole un breve repaso a cada uno de ellos, ¿no? Para que tengáis una idea general de qué era este primer tipo de arte paleocristiano, ¿vale? El arte paleocristiano cubre el periodo que va desde la aparición del cristianismo durante la dominación romana hasta la invasión de los pueblos bárbaros. En los inicios el cristianismo se persiguió por considerarse una secta, fijaros luego la vuelta que da la vida, ¿eh? Y los cristianos se reunían en los títulis, que eran espacios adaptados en las casas de los fieles. Aparecieron las catacumbas, que eran lugares donde se enterraban a los fieles muertos. Ya sabéis que los enterramientos es una creencia cristiana, ¿no? La del enterramiento tal cual nosotros lo concibimos. Dentro de las catacumbas estaban las cubículas, que eran espacios donde se permitían reunirse a los familiares del difunto. En el año 313 será cuando Constantino, después de la división del imperio, Constantino se asienta funda Constantinopla sobre la antigua Bizancio, lo que es hoy en día Estambul, y declara el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. Os he dejado un vídeo, voy a dejar un vídeo en la plataforma que es muy interesante, lo recomiendo mucho porque se ve un poco de la historia de cómo se fractura el Imperio Romano y cómo surge ese Imperio Romano de Oriente, de Occidente, y os da esa visión histórica que os ayuda más a saber por qué evoluciona el arte, porque al final el arte y la historia van de la mano. El arte evoluciona porque la historia cambia, ¿no? ¿Cuáles eran las principales construcciones arquitectónicas del arte paleocristiano, las que han llegado a nuestra actualidad y las que las que más nos interesan? La basílica, ¿vale? Aquí la basílica ya no tenía sentido romano de basílica, aquí ya empezamos con el sentido cristiano, de templo cristiano, que tiene en la actualidad. Como en la basílica tiene planta rectangular, se divide en 3 o 5 naves. Si vemos la foto que pertenece a la basílica de la Santa Sabina en Roma, la planta central es más ancha y más elevada, más alta, ¿vale? Se separa por columnas de medio punto. Esta sabemos que es 3 naves porque vemos al lado de estas columnas al lado de estos arcos y de esta línea de columnas, vemos una de las naves y a este lado la otra, ¿vale? La central es mucho más ancha y mucho más alta. Para darle luz ponían todas estas ventanas, que es lo que se denomina claristorio, ¿vale? Y esta sería la planta de una basílica clásica. En este caso, esta sería una de 5 naves. Aquí vemos la nave central, las filas de columnas que separarían estas otras 2 naves y una segunda fila de columnas que separarían hasta llegar a las 5 naves, ¿vale? A la basílica se entraba por el vestíbulo o nártex, que era la zona de entrada al templo, y antes había un atrio porticado al que tenían todos los accesos, tenían un acceso todos los cristianos. Estaba pensando que si veis que aquí hay, o va a tener esto luego una posterior influencia
la construcción de las mezquitas, ¿no? Porque las mezquitas también tienen este patio porticado de acceso, ¿no? En la cabecera de la nave central se encuentra el presbiterio que tiene forma de ábside. El ábside está de forma semicircular, ¿vale? Y bajo el altar podía haber una cripta donde se guardaban restos de un santo o mártir. Si pensamos, por ejemplo, que esto es algo que ha seguido en el cristianismo y ha seguido en la historia hasta la actualidad, porque si pensamos en la iglesia de Santiago de Compostela, tiene una cripta donde se supone que están los santos los huesos, perdón, las reliquias del santo, ¿no? Con esa como tantas otras, como el Vaticano, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque no son de época paleocristiana, ¿vale? Que esos edificios no son de época paleocristiana, pero la herencia, digamos, de cómo se construye en la actualidad, cómo son las iglesias actuales, viene en muchos casos de este tipo de arte. La siguiente construcción importante que hicieron fueron los mausoleos. Los mausoleos eran edificios para dar sepultura a personajes importantes, tumbas monumentales al final, ¿no? Aquí en la foto tenéis el mausoleo de Santa Constanza en Roma. La disposición era normalmente una planta bien de cruz griega, circular o en octógono, donde se situaba en el centro al difunto. Vamos a ver, os he traído aquí una foto de una planta para que empecemos a hablar un poquito de plantas. Esto es una planta de cruz griega. La planta de cruz griega, digamos que las dos aspas de la cruz son del mismo tamaño, por eso sabemos que es una planta de cruz griega. Y esta era una planta típica de mausoleos porque marca muy bien la zona central, que era la zona donde se ponía el difunto. Esto es una planta de cruz latina, no confundir cruz griega con cruz latina. La cruz latina no es de este periodo, ¿vale? La cruz latina la vamos a ver más adelante. Pero para que diferenciéis, la cruz latina, uno de los lados es más largo, ¿vale? Sería la forma del crucifijo actual, ¿vale? La cruz latina tiene uno de los lados más largo, la cruz griega tiene los lados exactamente igual. Os la he puesto aquí no porque haya planta de cruz latina, ¿vale? Que esta no la tenemos en el arte paleocristiano, pero la he puesto para que vayáis viendo ya cuáles son los dos tipos de plantas que más se van a dar en el arte cristiano y en las iglesias. En la escultura paleocristiana se va a limitar exclusivamente a sarcófagos y alguna imagen del buen pastor. Los sarcófagos se van a realizar en mármol y pórfido, que era una roca porosa y oscura, y se van a decorar principalmente con temas religiosos. Aquí os he puesto, por ejemplo, el sarcófago de Julio Basso, que se encuentra en el Vaticano, en el Museo Vaticano. En cuanto a la pintura se va a utilizar exclusivamente para la decoración de las catacumbas. En este ejemplo, por ejemplo, podemos ver la catacumba de Santa Prudenciana en Roma, como está profusamente decorado. Las imágenes van a ser muy planas, con perfiles muy marcados. La temática era sobre todo relacionada con la salvación de las almas. Y aquí ya va a aparecer las bases de la iconografía cristiana, ¿no? Como el pez, la representación de... Pensad siempre que eran... en esta época estaban perseguidos, entonces no podían hacer dibujar o pintar las imágenes tal cual las podríamos pintar de una forma libre, sino que utilizaban pues el pez para simbolizar a Cristo, el pavo para simbolizar la inmortalidad, aquí está este pavo, por ejemplo, el delfín con la eternidad, la paloma con la resurrección de Cristo, ¿no? Y algunas de ellas pues nos han llegado a la actualidad. Vamos al siguiente tipo de arte, que sería el arte bizantino. El arte bizantino que se da en la antigua Bizancio, posteriormente Constantinopla, cuando llega Constantino allí, que le da su nombre a la ciudad, y actualmente Estambul. Si alguien no ha estado todavía en Estambul, por favor que vaya, ciudad absolutamente recomendada. La arquitectura del arte bizantino, sus características principales, los edificios se van a construir ya con piedra y ladrillo. Se van a emplear las bóvedas para levantar las cúpulas se van a levantar sobre pechinas, que esto ya lo hemos visto, estas eran las pechinas que daban el paso de planta cuadrada a planta circular, que se va a rematar con ese tambor circular, con esa cúpula en forma de semiesfera y con esta linterna, ¿no? Que esto ya se nos recuerda, pues por ejemplo el Vaticano, ¿no? La cúpula del Vaticano. Estas pechinas eran para sostener esa cúpula. Se va a utilizar la planta basilical y la planta central también. Aquí tenemos un ejemplo de la planta basilical, que es la que habíamos visto antes, con 3 naves rematadas con un ábside, y la planta central. Principalmente la central era para el tema del mausoleo.
Características, algo que es definitorio, muy típico del arte bizantino y que os va a ayudar para identificarlo rápidamente. El cimacio. ¿Qué era el cimacio? El cimacio es como un segundo capitel encima del capitel. La definición es como una pirámide invertida, ¿no? Pero es realmente como si este capitel le ponemos otro capitel encima. Ese doble, entre comillas, doble capitel en forma de pirámide invertida, trapecio invertido, es lo que los va a distinguir. Porque eso sí es exclusivo del arte bizantino. Sobre todo, además, la profusa decoración que tienen, como veis, los capiteles están muy decorados, los cimacios también están muy decorados. Uno de los mayores ejemplos de arte bizantino, la iglesia de Santa Sofía, en Estambul. Y aquí os he puesto una foto del interior también de la Basílica Cisterna de Yerebatán, también en Estambul. Si alguien ha visto el Código da Vinci, no sé si era en la primera o la segunda parte, en alguna de ellas, se graba una parte aquí. Además de ser un edificio muy interesante, porque lleva el nombre de Basílica, pero realmente no es un templo de culto cristiano, sino que se ha utilizado como, aunque tiene esta forma, que podría ser perfectamente de un edificio palaciego o religioso, es un depósito de agua, se ha utilizado durante años como un depósito de agua de la ciudad de Estambul. Y tiene pues como característica pues esta base de columnas con cabeza de medusa, que son muy particulares, ¿no? En cuanto a la escultura, va a perder importancia en la época bizantina. Se va a quedar reducida pues a eso, a lo que son las artes menores. Aquí vemos un díptico, por ejemplo, obras de pequeño tamaño, tipo de cajas talladas, que se van a hacer en marfil. Las esculturas son frontales, hieráticas, es decir, apenas sin movimiento, y tienen preferencia por el bajo relieve, aunque esto es un alto relieve, ¿vale? El que vemos aquí es un alto relieve. Pero es una de las excepciones porque quizás una de las obras más importantes, que es el díptico de Aerobindus, que se encuentra en el Louvre. Pero dentro de ser una de las obras más importantes de escultura de la época, sigue siendo una obra de poca relevancia general. En cuanto a la pintura, se va a presentar en dos modalidades, pintura mural y pintura de caballete. Pintura mural, principalmente para la decoración del interior de los templos. Van a utilizar el fresco, el temple, y la temática va a ser siempre religiosa. Y la de caballete se va a hacer en pequeñas tallas de madera, llamadas iconos, ¿no? Estas pequeñas imágenes. En lo que sí van a ser muy interesantes el arte bizantino es en la creación de mosaicos. Los mosaicos los van a hacer no para ponerlos en los suelos, sino para embellecer los edificios, los van a tener en las paredes. Van a buscar, o sea, los romanos los ponían de suelo, pero ellos no van a pisar los mosaicos, ellos los van a poner para embellecer los edificios. Lo que buscan es el impacto cromático, tienen una gama de colores espectaculares. Van a utilizar tesalas de mármol policromado, de pasta vítrea, en algún caso esta piedra es preciosa, y han revestido teselas de pan de oro, muy habitual en los mosaicos bizantinos. Utilizaban muy bien la luz para que iluminara estos mosaicos y utilizar ese simbolismo de la centella de Dios. Es decir, que esa representación de esto brilla mucho porque lo que estamos realmente haciendo es ensalzar esa figura de Dios, ¿no? La temática va a ser religiosa y del césaropapismo, la imagen de César, ¿no? En como esa unión de César y Dios, ¿no? Como el único, el mandatario máximo, tanto en la justicia como en lo divino, ¿no? Este es un ejemplo del mosaico de Justiniano en la iglesia de San Vitale en Rávena, en Italia. Si alguien no está en Rávena, es uno de los sitios recomendadísimos. Tiene 7 u 8 edificios que son patrimonio de la humanidad, con unos mosaicos en concreto. Esta iglesia es absolutamente espectacular, pero con unos mosaicos espectaculares. Aquí os he puesto otro ejemplo del mosaico de Santa Sofía en Estambul, y este de San Salvador en Chora, que es una iglesia muy pequeñita, pero que también con unos mosaicos bizantinos de excelente calidad. Está en Estambul, está un poco más alejada del centro, realmente hay que salirse mucho del recorrido turístico para ir a visitarla, pero merece muchísimo la pena, esa es la realidad. Hasta aquí, este es el vídeo que os voy a dejar en el enlace sobre la construcción del Imperio Bizantino, que os va a dar mucho más ese nexo de unión de por qué surge este tipo de arte y por qué se separa el Imperio Romano y da lugar a este tipo de arte, ¿sí? Y hasta aquí en este vídeo, en el próximo ya os contaré prerrománico.